Pues es noche de martes y saben que tenemos nuestro debate de actualidad. Intentamos tratar un tema que es interesante para todos ustedes, los espectadores, tanto de Medina como de toda nuestra zona. Nos acompaña esta noche para debatir y para entrar en tertulia Javier Cuevas. Javier, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña Raquel Alonso. Raquel, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña José Manuel Sánchez. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido después de una operación que has sufrido. ¿Ya estás recuperado completamente? Prácticamente sí, muy bien. Muchas gracias. Me alegro. Javier, la pregunta de esta noche es la siguiente. ¿Es Medina del Campo un lugar ideal para que vengan empresas aquí a instalarse? ¿Tenemos todos los alicientes para que sea un lugar perfecto? No. Medina del Campo no es un lugar ideal. El lugar ideal para la gente que quiere instalarse en Madrid o instalarse en sitios que realmente ahora mismo se está cambiando el sistema. Madrid tuvo hace 15 años una descentralización industrial y a partir de eso aprovecharon otras muchas provincias como fue Guadalajara y como fue otra serie de provincias de Toledo. Se aprovecharon muchas provincias de esa historia de Madrid. Y Medina del Campo, por ejemplo, cuando eso pasó, pues no llegó tanta gente. Medina del Campo es un lugar ideal como cualquier otro si una empresa encuentra rentabilidad. Así que tenemos una zona estratégica por parte de la logística que al final dice que estamos cerca de Madrid, cerca del mercado de la zona norte. Tenemos algo que para nosotros puede volver a ser importante. Hay que recordar que Medina del Campo estaba hundida y fue el ferrocarril el que dinamizó Medina del Campo en su día. Hoy tenemos una posibilidad que está ahí, que es que se vuelve a apostar por el transporte de mercancías. Tenemos unas buenas infraestructuras de mercancías y debemos de aprovecharlo. Pero dentro de los mercados, luego hablaremos más, tenemos que ir aprovechando pues esos pequeños detalles que nos diferencian y que nos puede hacer más competitivo que otras zonas. Pero son pequeños detalles. Lo que si mañana me vas a decir, ¿podemos poner aquí un polígono tecnológico? Pues sí, en Medina, en Bocillo, donde quieras, siempre y cuando haya apoyo de las instituciones. Vamos a ver qué opina de todo ello Raquel Alonso. Raquel, ¿es Medina el lugar ideal para que vengan empresas? Yo creo que es un buen lugar y que queremos que sea el lugar ideal para invertir. Un buen lugar me refiero por la situación geográfica en el centro de la península, con comunicación, como decía Javier, con el eje atlántico, con las comunidades del norte de España, con Madrid muy cerca. Tenemos a nuestra disposición un medio como el AVE que permite que estemos en Madrid en una hora. Tenemos una vía de comunicación como la A6, estamos muy cerca de los aeropuertos, sitio, localización, perfecto. Otra cosa es la prestación de servicios que podamos dar en Medina para que las empresas vean que sea un lugar adecuado para situarse y para invertir. La disposición que tengamos de suelo industrial y la disposición de estos servicios que requieren las empresas. Sí que es verdad que en los trabajos que se hacen sobre los temas de despoblación sí que se manifiesta a través de Redel, que estuve en un congreso en Madrid, que es verdad que la gente quiere situarse fundamentalmente cerca de las grandes ciudades, cerca de Madrid, cerca de Barcelona, pero sí que es cierto que a las empresas también hay que decirles que hay unos beneficios y unos perjuicios. Y bien, en un sitio como Medina tiene también beneficios de tranquilidad, de menos pérdida de trabajo de transporte, de tiempo de transporte, etcétera, etcétera. Pero es verdad que quisiéramos, como decíamos antes, que fuera el lugar idóneo. Creemos que es un buen lugar en principio. José Manuel Sánchez, de Medina del Campo, ¿es un lugar ideal? Pues no lo sé. Me explico. Depende para qué. ¿Es el lugar ideal para qué? ¿Para poner industrias? ¿Y qué tipo de industrias? Porque es que lo que no tenemos muy claro en estos momentos, llegando ya al primer cuarto del siglo XXI, es cómo van a ser las industrias de nuestro futuro. No lo tenemos tan claro. Entonces, por eso he comenzado diciendo, pues depende de para qué. No sabemos exactamente cómo va a ser el futuro, no lo sabemos dibujar muy bien. Entonces, Medina del Campo puede ser un lugar muy adecuado para los trabajos futuros, no los pasados. Es decir, ahora probablemente no sea el lugar más adecuado para instalar otra fábrica como FASA, por ejemplo, pero sí puede ser adecuado para montar, no sé, unas oficinas de Google, probablemente, ¿no? Entonces, Raquel en eso tenía mucha razón cuando decía que debemos vender las comodidades de una población
suficientemente grande para tener muchas comodidades y muchos servicios, y lo suficientemente pequeña como para que la vida sea amable, porque precisamente lo que echa a los habitantes de las grandes ciudades es lo poco amable que resulta la vida para los ciudadanos. Es decir, vivir en Madrid se puede llegar a convertir en un verdadero infierno de transporte, de metros, de no poder circular por la almendra central, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si sabemos vender que para la industria del futuro, que probablemente necesite mucha menos mano de obra que la que se necesitó en el siglo XX, Medina del Campo puede ser un lugar muy bueno y muy agradable para vivir. Javier, entramos ya en lo que es la materia. Bueno, primero, hay que hablar de varios tipos de industria. Primero, la exportación. La exportación, no estamos cerca de un puerto de mar, con lo cual todo lo que se trata de exportación tenemos dificultades, porque la gente quiere estar cerca de un puerto de mar para exportar. Es verdad que tenemos una fase importante que es la producción, con lo cual hay que intentar unir esa producción con la logística. La segunda, innovación. Las empresas de innovación lo que quieren es una mano de obra cualificada. En esta zona hay menos mano de obra, por eso digo que Madrid, Barcelona, claro, eso conlleva que tú mañana necesitas 50 ingenieros y los tienes a la vuelta de la esquina. Hay que diferenciar, Pepe, entre trabajar en y fabricar en. Es decir, estamos hablando de qué empresas pueden venir, no trabajar. Yo creo que trabajar en Medina es bueno y siento mucho que haya tanta gente que trabaje en Medina y se vaya luego a poblaciones. No hemos sido capaces, hay que reconocer que no hemos sido capaces de que toda esta gente que trabaja en el ayuntamiento, en el hospital, en los juzgados, en un montón de sitios, acabe viviendo en Medina del Campo, que es uno de nuestros grandes deméritos y déficits. Pero nosotros tenemos un déficit mayor que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Y el déficit mayor que es, ¿estamos preparados para atraer industria? ¿Hemos preparado una infraestructura para captar industria? Mira, aquí está Raquel, tenemos una persona solo que se dedica, ya no voy a entrar ni a juzgarla ni a nada. Primero, no es un industrial, no tiene ningún conocimiento en el tema de industria, de empresas, no está en su vida con un fondo de inversión, no está en su vida montando una empresa, puede ser el mejor persona del mundo, pero en desarrollo local tenemos una persona, ¿vale? ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene Medina del Campo ahora? Atracción de industria, que la lleva teniendo desde hace muchísimo tiempo. Y tenemos una persona, pero además este hombre se dedica a las ferias, Semana Santa, se dedica a un montón de cosas. ¿Queremos ver qué equipo tenemos en cultura? ¿Queremos ver qué equipo tenemos en servicios sociales? ¿O cuánta gente tenemos, por ejemplo, para hacer una semana de cine? Sin restarle ni una ápice importante a lo que sea la semana de cine, que es que luego todo el mundo parece que no podemos poner ejemplo. Pero ¿cuál era el reto más importante de Medina? Atraer industria. ¿Tenemos un equipo que sea capaz de ir viendo, de sentarse con los fondos, de ir proporcionando? Porque aquí cuando vienen las campañas políticas todo el mundo, no, hay que moverse y traer industria. Pero bueno, es que yo le digo a la gente que no han estado en su vida con industriales, qué es lo que quieren. Para traer industria, para traer algo concreto, hay que darle una oferta mejor que el que esté al lado a 100 kilómetros, a 200 kilómetros. Hay que traerles y que la empresa vea que esa inversión que él va a hacer, que ya tendrá decidido hacerla, él no va a invertir porque nosotros vayamos a ofrecer nunca Medina del Campo. Él tiene pensado invertir y nosotros le ofrecemos que venga a Medina del Campo. Entonces, nosotros, ¿cuál es la captación que tenemos que hacer? Saber encontrar aquellas empresas que quieren hacer ampliaciones o que quieren invertir para ampliar. Entonces tenemos que tener equipos que sepan detectar eso y que vayan de la mano y ofrezcan en Medina del Campo unas condiciones que a él le sea rentable. Y si esas condiciones son más rentables en otro lado, va a decidir otro lado. Con lo cual, estratégicamente es un demérito que tenemos en Medina del Campo desde hace un montón de tiempo, que no estamos preparados para esa captación de industria. Y es cierto que Medina del Campo, luego históricamente, tiene un déficit. Ha tenido un sector industrial que ha tenido muchísimo peso, muchísimo relieve, que ha sido el sector del mueble. El sector del mueble, aquí cuando se ha hundido, nadie le ha hecho caso. Lo ha repetido hasta la saciedad. Ni la Junta de Castilla y León, ni el Estado, aquí se han perdido 1.500 puestos de trabajo y nunca ha sido caso. Y no supimos ver que ese desangre que estaba de personas que no estaban cualificadas, entraban a trabajar muy pronto en las fábricas de muebles y luego no tenían la posibilidad de ir a trabajar a otros trabajos más cualificados. Ese sentir no tuvimos el apoyo de las instituciones y Medina lo ha pagado muy caro. Raquel,
Bueno, pues en principio yo pienso que es muy importante que la administración competente en estos temas, como es el caso de la Junta de Castilla y León, tenga en cuenta los sitios donde es necesario industrializar. Por tanto, yo pienso que cuando una empresa viene a una comunidad como Castilla y León, al que en principio se dirige es a la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma también tendrá la finalidad de especificar qué zonas son las que requieren una especial reindustrialización. Por eso, en la legislatura pasada, en las Cortes, además lo defendí yo, que entraran la zona de Medina, no solo Medina, sino la zona sur de Valladolid, que es la que no es ahora, que históricamente ha tenido un déficit de industria y un desequilibrio territorial y un importante paro, 5 puntos generalmente por encima de la media de la región o de la media nacional, cosa que viene disminuyendo a lo largo de estos años y ahora mismo estamos mucho más cerca que nunca de la media de las demás administraciones, pero yo creo que sí que es importante que cuando una empresa viene a situarse en una región va directamente a la Ejecutivo Regional y el Ejecutivo Regional debe de tener un mapa de reindustrialización, de qué zonas es necesario priorizar y trabajar en especificaciones de cada una de las zonas. Yo creo que Medina, por sus características y porque es una empresa de futuro, como decía el compañero, tiene que dedicar, hay un tema que es especialmente importante para Medina, que es el tema agroalimentario, que yo creo que hay que potenciar y para eso se ha hecho el centro de transportes, y porque tenemos parcelas y porque hemos hecho el trabajo que debíamos. Y después también las nuevas tecnologías. Cada vez más se teletrabaja, se puede trabajar en empresas especializadas tecnológicamente desde los mismos lugares de diferentes sitios, porque no es necesario estar todos los días en el centro de la atención y sí que tener una calidad de vida a través de eso. Y luego respecto al servicio de desarrollo local, desde luego yo alabo al técnico por encima de todo porque he trabajado con él muchos años y trabaja estupendamente bien, solo hace la feria renacentista, ninguna feria más, y para eso hay empresas especializadas con las que hemos trabajado para captación de empresas. Y es verdad que es necesario, que necesita más apoyo y más personas trabajando allí para conseguirlo, pero desde luego no hemos dejado de trabajar ni con empresas ni con empresas encargadas de captación de empresas, que sería lo importante, porque para eso hay empresas especializadas que se dedican a todo este tipo de cosas. José Manuel. Pues yo quisiera seguir con el argumento que mantenía Raquel porque me parece interesante. No nos podemos poner estupendos diciendo que Medina del Campo es un pueblacho donde nada se puede poner porque esto es un desierto y porque no hay gente suficientemente preparada y porque no hay tal. En principio, porque no es verdad, y en segundo lugar, porque es que como Medina del Campo es el 90% de la superficie del territorio nacional. Es decir, si condenásemos a Medina del Campo a que a Medina del Campo no pudiesen venir las nuevas industrias o los nuevos trabajos del siglo XXI, estaríamos condenando también al 90% del territorio nacional. Es que si solo se pueden montar industrias en las conurbaciones mayores de 500.000 habitantes, pues entonces el resto del territorio estaría perdido. Entonces, en ese sentido, es muy interesante que las autoridades autonómicas, incluso las nacionales, hagan un estudio de lo que debe ser el reparto de la industria o cómo se debe realizar, se debe organizar el territorio, ¿no? La nueva organización del territorio. No solamente para dar servicios, que eso está muy bien y es fundamental, sino también para repartir la baraja, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que nos entiendan los telespectadores bien. Es decir, debemos exigir, yo no, ni tan siquiera pedir, sino exigir a nuestras autoridades que funcionen de común acuerdo para que la industrialización pueda repartirse en el territorio que no son las grandes ciudades. Está claro, y yo así lo creo por desgracia, que los pueblecitos muy pequeños están condenados a desaparecer.
o si no a desaparecer, pues a ser un hábitat de 10 o 11 familias que se ocupen del negocio que existe en esos lugares, que normalmente suele ser el campo y la agricultura, y que cada vez más, con los medios mecánicos actuales, pues ese tipo de familias puede ocuparse de una gran extensión de territorio y una gran extensión de producción agrícola, ¿no? No es necesaria más gente. Lo que sí hay que darle a esa gente son servicios, claro, porque vivir en una pequeña localidad de 10 o 20 familias no quiere decir que no puedas tener los servicios que puedas tener en una ciudad más grande, ¿no? Las autoridades deben comprometerse a acercar esos servicios a esa población, porque de lo contrario sería desertificar completamente el país, y hasta ahí no vamos a llegar. Entonces, es necesario que tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de España tengan claro cómo debe ser la nueva articulación del territorio en el siglo XXI, porque para un ayuntamiento, que es la administración local y por lo tanto la administración más pequeña y más cercana al ciudadano, quizás sea una tarea verdaderamente gigantesca ponerse a buscar industrias por el mundo. Y cuando digo por el mundo, no es solamente por Castilla y León o por España, digo muy bien por el mundo, digo industrias por China, por Indonesia o por Australia, es decir, por el mundo. Eso, efectivamente, Medina del Campo probablemente tenga un técnico y seguramente esté sobrecargado de trabajo, pero quererle cargar el trabajo a un técnico, cuando seguramente en la Junta de Castilla y León tiene bastantes técnicos más, y el Gobierno de España otros cuantos más, es decir, no creo que seamos un país que estemos faltos de funcionarios. Entonces, ahí hay un trabajo que realizar. Javier. Bueno, dos cuestiones. La primera, yo he hablado muy bien del técnico. Lo que pasa es que entiendo que en el ayuntamiento se han puesto más recursos para otras cosas que para eso. Es una cuestión de apostar, y se ha apostado por otras cosas. Ahora, al técnico no le vas a pedir milagros. El técnico puede hacer, porque además tiene que atender pues, a todas esas pequeñas empresas, porque hay otras empresas de servicio que no son empresas industriales, el que va a montar una tienda, el que va a montar una oficina de seguros, el que va a montar, y al final yo no le voy a pedir al técnico que haga milagros, y que coja el coche y se vaya por ahí, que ande. Lo que digo es que al final la gran apuesta de estos últimos años era el tema del desarrollo industrial y el tema de intentar compaginar. La crisis ha hecho muchísimo daño, y Pepe lo conoce mejor que nadie porque tiene una empresa del sector servicios, igual que la tengo yo. La crisis hace muchísimo daño al sector servicios. En aquellas poblaciones donde el peso industrial es muy pequeño con respecto al peso de servicios, esto es una catástrofe. Es catástrofe en todos los sitios, pero los sitios que coincide es mucho más. En Medina coincide este tema. Nuestro potencial en servicios es muy grande en comparación con el tema industrial después de toda la caída del mundo del mueble. A partir de ahí, nosotros teníamos que haber primero teníamos que haber protestado más, que no hemos protestado nada. Aquí, cuando desaparece un plumazo todo lo del mueble, nos hemos callado como puntos suspensivos. Realmente teníamos que haber protestado todos mucho más. Pero luego hay que asumir lo que ha pasado, intentar montar un sistema que nos ponga más en contacto con las empresas y sobre todo haber compaginado varias cosas. Yo sí que achaco también a urbanismo, que hoy en día Medina del Campo, para que os hagáis una idea, el otro día estaba con Lola y le decía, sí, están haciendo 4 bodegas en rueda. Si esas 4 bodegas fueran a Medina del Campo no habíamos empezado en el proyecto. Esa es la realidad. Digamos lo que digamos, y por eso las van a poner en rueda y no ponen ninguna en Medina. Porque Medina del Campo tiene muchísimas dificultades. Hacíamos una cosa que no estaba mal, que eran las innovaciones sobre terreno rústico, pero con esta arquitecta no se atreve. Desde que entró la arquitecta nueva no se ha hecho una sola innovación sobre terreno rústico. Algo que sirvió para poner Calprin, que sirvió para poner Iberesnac, que sirvió para poner todas las empresas del polígono. Se hacían innovaciones de terreno rústico como se hacen en otros muchos sitios para facilitar la labor y la introducción de empresas. Se cambió de arquitecta y esta arquitecta no se ha vuelto a hacer ni una sola. Esto es una realidad, no es una opinión, es una realidad. Entonces, otra de las cosas que tenemos que demandar, que como ciudadanos, es que lo que no podemos hacer, y lo que ha hecho la Junta de Castilla y León, que lo ha hecho muy mal,
es cuando le demandábamos el tema industrial, es hacer polígonos. Bueno, pues ahora me lío a hacer polígonos. Hago el de La Mora, el de Tordesillas, uno en Medina, y luego cuando venían las parcelas, no cumplir las normas. Con lo cual nos encontrábamos con un montón de suelo que al final, como le pedían explicaciones, lo que hacían era venderlo. Pero no buscaban la implantación de empresas. Lo que vamos a deshacernos del suelo y vendemos las parcelas y nosotros ya cumplimos porque hemos vendido las parcelas. Con lo cual nos encontramos polígonos como en Medina del Campo que están más del 50% sin ejecutar cuando había una normativa que tenían que ejecutar todo y tenían que ejecutarlo antes de un año. No se ha puesto ninguna intención. En el tema de los pueblos, Pepe, los pueblos van a encontrar su nueva economía y la nueva economía probablemente es con el tema de producción. Y nosotros nos aprovecharemos, siempre en el mejor de los sentidos, de la producción que tengamos aquí. Nosotros tenemos ahora mismo solo un camino fuerte y donde pues, somos verdaderamente competitivos. Y dentro de ese camino nos pueden llover otras muchas cosas, que mañana nos puede venir una tecnológica, nos puede venir cualquier cosa porque disponemos anchas Castilla, nunca mejor dicho, y puede llegar a otras cosas. Pero disponemos de un sector estratégico que es el que tenemos que desarrollar y por el que tenemos que luchar todos, que ese es el potencial que tenemos logístico. Ese potencial logístico nos tiene que dar salida a muchas de las mercancías que se están produciendo por toda esta zona. Tenemos que empezar a abrir otras vías, porque yo quiero recordar que aquí se envasa muy poco, se procesa muy poco, no se procesamos ni el 1% de todo lo que producimos. Y cuando digo procesar muchas veces es simplemente embolsarlo. Fijaros qué fácil, que los garbanzos se embolsen o las cebollas. Es decir, tenemos que apostar por eso, pero para apostar por eso luego estas mercancías tienen que salir. Tenemos el corredor atlántico que creo que si somos capaces de que venga Medina, puede ser otra segunda estación. En cuestión de dinamización, porque ahora mismo lo que es el transporte de mercancías, mañana vamos a vender de 1000 formas distintas y fundamentalmente por internet, pero todo lo que vendamos hay que llevarlo a algún lado. Antes comentabas, Javier, que la nueva arquitecta, creo que son ya 10 o 11 años. ¿No? Cuando cambió de arquitecta, ¿verdad? La arquitecta, cuando pusieron a la arquitecta que tenemos ahora, se hicieron muchas empresas. Pero 11 años ya. Bueno, pero cuando alguien venía y quería montar una empresa, se hacía una innovación sobre terreno rústico, se agilizaban y en poco tiempo estaba trabajando. Se hacía con Agustín, puedo decir el nombre del arquitecto que estaba anteriormente, se cambió del arquitecto, se fue Agustín, vino la nueva arquitecta y no se ha vuelto a hacer ninguna. Responsabilidad de los técnicos, de los políticos, que cada uno reparta lo que quiera, pero esa herramienta que están utilizando, zonas como, acordaros que de Pedrajas a Íscar no había ningún polígono. El polígono se fue haciendo según se iban llegando empresas, se iba haciendo el polígono porque se iban introduciendo y lo que se daba era facilidades. Y yo creo que el urbanismo no ha estado a la altura de las circunstancias, de las necesidades que tiene Medina del Campo. Raquel. Bueno, yo pienso que urbanismo se ha trabajado mucho estos años por potenciarlo. Es verdad que no se ha agilizado como nosotros hubiéramos querido, pero es verdad que se ha potenciado mucho en cuanto personal y las reuniones que hemos tenido con los arquitectos, pruebas que las elecciones con los técnicos nos decían que se había mejorado. Es verdad que teníamos una fama anterior de mucho retraso y eso podía perjudicar, pero yo pienso que también ha habido cosas que han sido muy específicas. Hemos entrado en un periodo de una crisis superaguda en la que todos los municipios han puesto su ingenio a trabajar para captar las pocas empresas que en ese momento querían desarrollarse. Y teníamos que competir, recuerdo que nosotros que apostábamos por el sector agroalimentario, teníamos que competir con Valladolid, que planteaba una apuesta por el sector agroalimentario en una ciudad como Valladolid, que a mí me parecía un poco sin sentido, puesto que creía que esta era una zona mucho más adecuada, bueno, como pensaría el técnico de Valladolid en su día, lo mismo. Entonces ha habido una época de mucha competencia y de que todos poníamos encima de la mesa todo aquello que nosotros podíamos plantearnos desde un municipio que, como decía Pepe, son pocas las posibilidades que tienes, pero sí que poníamos encima de la mesa terrenos baratos, asequibles, de los que habla Javier, dentro del polígono Escaparate, para que pudieran situarse las empresas, que poníamos en su mano beneficios fiscales, todos los que podíamos desde el ayuntamiento, pero sí que es cierto que teníamos una competencia muy desleal, fundamentalmente con capitales de provincia. Y que pese a todas las cosas que llegamos hablando, sí que hay que dejar claro que Medina no ha sufrido tanto como otras zonas. Y desde luego hemos reducido el número de parados de forma importante.
hemos llegado a tener cerca del 30%. En estos momentos estamos en un 16%. Por tanto, el pequeño tejido industrial, que a veces le damos poca importancia, es el que ha mantenido el trabajo y las cosas en Medina del Campo. Yo creo que eso sí que es importante, que a veces hablamos de grandes empresas, pero no nos fijamos en el pequeño comercio, que ahora mismo el sector comercial en Medina ha sido muy importante estratégicamente. Ahora mismo está en un proceso de cambio y de transformación con el tema de la venta online. Entonces tenemos que ponernos a modernizarnos y a trabajar en el tema. Y es bueno que vengan grandes empresas, es muy importante las empresas de transformación, con algunas de las cuales llevamos un año trabajando para ver si podría ser posible que se instalaran en Medina, pero también es muy importante la pequeña industria, el emprendimiento, la gente que elabora tejido industrial y que es el que mantiene el empleo muchas veces en una cuantía mucho más superior que una gran empresa. José Manuel. Yo no tenía que haberme sentado aquí, porque es que estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, entonces solo puedo seguir tu argumentación en ese sentido. Cuando el 95% de las empresas de España son pequeñas empresas, no podemos pensar en grandes empresas para traerlas a Medina, porque esas son escasas y se pueden contar con los dedos de una mano. Entonces es muy difícil que te caiga en suerte una empresa de ese tipo. Pero una empresa de 5, de 10 personas, de 15, eso es posible, porque es que son las empresas que se montan, es que son las empresas que mantienen la estructura comercial e incluso muchas veces industrial de este país. Es que son los pequeños talleres de calderería, de tornería, de servicios, los que mantienen funcionando a este país, ¿no? Olvidémonos ya de las empresas de 200, 300, 500 trabajadores, porque eso no digo que no exista en algún momento, pero seguramente se van a ir más cerca de China que de Medina del Campo. Entonces, necesitamos, como yo decía al principio, necesitamos conocer cuál va a ser la actividad de los próximos 50 años, o al menos de los próximos 25, porque lo que no podemos es apostar por una industria que fue el pasado, cuando lo que tenemos que apostar es por la industria y la forma de producir del próximo futuro. Entonces tenemos que apuntar un poco por elevación, ir un poco hacia adelante en ese sentido. Yo siempre me sorprende mucho, por ejemplo, que la empresa que a mí me da servicio informático y mantiene mi sistema de gestión y tal, sea una empresa no de Nueva York, ni de París, ni de tal, de Cuenca. Es una empresa de Cuenca, pequeñita, porque yo la he visto por internet, sus instalaciones y tal, una nave grande donde hay oficinas y tal, siempre que se conectan conmigo, frecuentemente, porque yo soy un poco pesado, les doy mucho trabajo, siempre se me quejan de lo mismo, ay, qué mal estamos con las líneas de internet, por ejemplo, vale, y tú también tienes una línea fatal, yo efectivamente tenemos una línea fatal, pero son de Cuenca, me dan un servicio excelente en ese sentido, ¿no? Claro, ¿quién dice que en Medina del Campo no puede haber una empresa con 25 o 30 trabajadores que se dedique a la electrónica, al mantenimiento de empresas? Claro, las hay, ahora son pequeñas, pero pueden crecer. Esas ayudas son las que hacen falta dar, es decir, no hace falta ir a buscar empresas cuando tenemos empresas aquí a las que hay que ayudar a crecer, a las que hay que ayudar a capitalizarse, porque una empresa que no tiene capital suficiente para crecer no solamente es cuestión de que busque recursos en el banco y se endeude hasta las cejas para tratar de tener 3 trabajadores más, es que esa empresa debe ganar dinero para con ese dinero poder autoinvertir y ser suficientemente rentable. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que las autoridades tienen que tener presentes, las que tienen que potenciar. Y luego, una vez hecho eso, que es fundamental, por supuesto,
tenemos que tener la semana de cine, la semana de teatro, y tenemos que tener buenas piscinas, y tenemos que tener buenas pistas de pádel, y tenemos que tener... Claro, porque debemos ofrecer a esas personas que trabajen en esas industrias unos niveles de vida lo suficientemente confortables como para que una empresa, cuando alguien monte una empresa, diga, no, yo no quiero estar 2 horas en metro yendo y viniendo, yo no quiero tenerme que ir a vivir a 40 kilómetros de la población, yo quiero estar a 10 minutos, a 7 minutos, a 5 minutos de mi puesto de trabajo. Y entonces eso es una cosa que debemos vender, y debemos venderlo quizá no en nuestro entorno, porque en nuestro entorno seguro que eso se conoce, lo tenemos que vender más lejos, y para venderlo más lejos necesitamos un equipo de venta que, como decíamos antes, tiene que estar muy especializado en ese sentido, y ahí lamentablemente Medina del Campo no puede acceder a eso, tiene que ser la Junta o tiene que ser el Gobierno. Javier. Bueno, varias puntualizaciones. Primera, no es una cuestión, Raquel, muchas veces de meter más personal, ¿no? Laguna y Arroyo, que son 2 poblaciones que tienen mucho más proyectos que nosotros, tienen un arquitecto y un aparejador, no tienen más. Ese es su equipo de urbanismo. Lo que pasa es que aquí no hemos sido capaces, de una manera equivocada de trabajar, de hacer a los técnicos que cambien el chip y que vean cómo trabaja el resto del mundo. Aquí ha habido una cerrazón y haya estado, y yo creo que no he hecho la culpa a ningún político, porque todos se han estrellado en la misma historia, lo han intentado, pero la realidad es que no se ha conseguido que cambien esa cerrazón y esa manera de ver los proyectos, porque bueno, ahí están poblaciones que además, alguna como Arroyo ha tenido casi 3 veces más de proyectos que nosotros por el tema del desarrollo. 3 veces más de problemas. Bueno, pero ha tenido y les ha dado solución, entre 2 técnicos, una gran empresa es la de más de 250 trabajadores. Para nosotros una gran empresa, con que venían 60, ya era más que una gran empresa. En el Estado está calificada gran empresa cuando pasa de 250 trabajadores. Existir existen y podrán venir, pero es más fácil que venga una empresa de 50 y acabe ampliando y llegue a 250 que nos llegue una de 250 directamente. Pero lo que estábamos hablando era, me remito a la campaña electoral, cuando todo el mundo viene con todo el interés en la política y cuando no saben qué decir en esto, dice, vamos a hacer un plan para la captación de empresas. Y si le preguntas qué significa ese plan, te dicen, no, para la captación de empresas, ¿qué te lo estoy diciendo? Ya, pero ¿qué? Hay alguien que decía, si no sabes qué hacer en un programa electoral, pon un plan. Entonces, tú te coges los programas electorales y le hago a la gente, si quiere que desempolve y vea, plan de no sé qué, plan de no sé cuánto. Si no sabes qué hacer, no tienes ni idea, llámale plan de algo y con eso te has curado en salud y la gente lo vas a pasar. Hay que tener una idea muy clara de cómo vamos a generar el empleo, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos que apostar por empresas de un tamaño, 40, 50, todo lo que va creciendo no solo genera empleo directo, sino que una empresa mediana, de 100 trabajadores, a su alrededor crea muchísimo empleo para otras muchas cosas. Al sector transportes, arreglos, mueve muchísimos otros sectores. Es que no es solo eso, sino que dinamiza a todos esos pequeños que decía Pepe. Pero ¿cómo captamos? ¿Cómo vamos a eso? Hoy en día hay 2 formas de captación, ¿vale? La primera forma de captación es cuando viene una empresa importante, va donde más le subvenciona y donde el Estado se lo diga, porque vienen de la mano y vienen con unas grandes aportaciones, en el sentido de decir, de la Junta de Castilla y León y si es muy grande, del Estado a nivel estatal. Nosotros no tenemos esa capacidad para subvencionar nada, le podemos facilitar el terreno más barato, le podemos bajar el 50% del IBI, pero claro, ellos están hablando de verdaderas inversiones y están hablando de apoyos muy, muy importantes, con lo cual el destinatario, nosotros podemos estar rezando para que venga, pero el destinatario es que va a ir directo es a la Junta o al Estado. Nosotros hemos aprobado un plan de reindustrialización que está aprobado por todos, por la Junta, falta llevarla al Gobierno, espero que la gente se ponga a trabajar cuanto antes en Medina y podamos saber si eso lo va a firmar el Gobierno, ya que está firmado por todos los partidos en la Junta de Castilla y León. Y me gustaría sentarme con la Junta de Castilla y León y, en el caso que sea con el Gobierno, sentarme y poderles preguntar ¿qué significa esto? Más allá de todas las intenciones, habéis hecho un diagnóstico y habéis dicho que la zona sur de Valladolid está mal. Lo habéis diagnosticado, la pérdida de población, tal.
Pero ahora, ¿qué va a significar esto que se ha firmado? Por parte de la Junta. Oye, Javier, pues va a haber ayudas, me gustaría saberlo porque, entre otras cosas, cuando las tengan, tendremos que difundirlo a los cuatro vientos para que alguien sepa que aquí hay ayudas. Y cuando llega al Estado, porque ahora hay otra labor, que es este plan de reindustrialización firmado en la Junta, elevarlo a nivel nacional, me gustaría también saber qué significa, porque será uno de nuestros grandes argumentos para que puedan venir a Medina del Campo, y entonces podremos ver. Otra de las fórmulas para que vengan empresas a Medina del Campo, que es la que ahora mismo más se está dando, España tiene una dificultad de crédito tremenda, pero tremenda ahora. Lo de los bancos está siendo, no lo sabe la gente que no vive en este mundillo como estamos algunos, pues no sabe la dificultad que tienen a la hora de presentar un proyecto y de desarrollos no tan largos. Hablo de desarrollos industriales en sectores agrícolas importantes y en sectores de transformación. Hay una dificultad de crédito porque hoy no pagan por el proyecto. Los bancos españoles no pagan por un proyecto. Tú vas con un proyecto y si quieres que te den dinero para ese proyecto tienes que salir fuera de España, ¿no? A bancos de inversión, porque yo he estado presentando proyectos para bancos de inversión sobre el proyecto de rentabilidad, con un proyecto entero, cuánto inviertes, qué rentabilidad, flujos de caja, todo, y he preparado proyectos, pero son proyectos para bancos de fuera, que le presentas el proyecto y te ponen el dinero. Incluso he visto alguno curioso de alguien que pedía 10 millones de euros y dijeron, no te vamos a dar 10, te vamos a dar 13 porque si no este proyecto no lo puedes realizar. Pero eso no pasa en la banca española, con lo cual hay dos maneras: o te vas a bancos extranjeros que hagan inversiones para que esto se desarrolle, o el otro son los fondos de inversión, que sí que están entrando los fondos de inversión, como ha pasado con las placas y como seguramente vaya pasando con otros sectores donde ellos puedan ver una rentabilidad y una inversión medianamente garantizada. Entonces, ¿cómo contactas con los fondos de inversión? Al final los fondos de inversión tienen nombres y apellidos, te mueves, al final te mueves con uno y uno está con el otro y el otro se mueven fundamentalmente en Madrid. Te vas por zonas que casi te pasas de lado a lado de edificio y aquí hay un fondo y más allá hay otro. Todo ese tipo son las cosas que tenemos que mover. Y luego, con una filosofía, nosotros tenemos que inculcar la filosofía a todo el mundo, que esta zona estará pensada para fabricar aquí, pero vender a nivel nacional o vender a nivel internacional. Es decir, cada día no tenemos que pensar que vamos a fabricar aquí para vender a este mercado, que en principio el mercado de Castilla y León es ínfimo, no dejamos de ser 2,5 millones de habitantes, sino que se puede fabricar aquí para vender en cualquier parte del mundo. Antes comentabas, Javier, que hay una gran empresa, 250 trabajadores. Yo en Medina, como no sea el hospital y el ayuntamiento, yo creo que no hay empresas de esos. Bueno, pues es que está catalogada, una gran empresa está catalogada como gran empresa cuando pasa de 250 trabajadores. Raquel. Bueno, pues nada, sí, apuntar dos cosas importantes. Primero, que el proyecto o el plan de reindustrialización de la zona sur de Valladolid surge en Medina del Campo, y es Medina del Campo a través de todos los grupos políticos en reuniones que hemos tenido y trabajando lo que llevamos a la Junta y la Junta nos lo acepta. Y ese periodo del tema de reindustrialización de la Junta va del 17 al 20. Por tanto, es necesario moverse a una velocidad supersónica y yo le invito al nuevo equipo de gobierno a que trabaje en este sentido, porque lógicamente en este plan de la Junta de Castilla y León se ha apostado por diferentes zonas, porque es verdad que las cabeceras de comarca han sufrido mucho en este último periodo y se ha hecho un plan de reindustrialización para Béjar, para Benavente, para Miranda de Ebro, y por tanto yo creo que estamos en la fase final, que hemos llegado a tiempo, pero que hay que trabajar de forma inusitada para llegar y que sea la Junta de Castilla y León la que nos plantee qué medidas y qué actuaciones se van a realizar en nuestra zona, porque es el año 2020 el último periodo que luego se reiniciará. Por supuesto que tiene que ir al Gobierno central. Yo en su día se lo envié a los diputados nacionales. Es cierto que ahora con el nuevo cambio tendremos que insistir, y eso pasará al programa de reindustrialización del Ministerio de Industria, el Reindus, que se había quedado parado y ha vuelto a surgir de nuevo, y que este año ha tenido una dotación, creo, de 400 millones, y que el próximo año me imagino que seguirán trabajando en ese tema. Y claro que hay que exigir no solo a la Junta de Castilla y León, sino al Ministerio correspondiente el trabajo que tenemos que realizar para reindustrializar esta zona de Valladolid, porque es una zona en la que hay un desequilibrio territorial manifiesto en la provincia de Valladolid, y esta zona es la zona sur de Valladolid. Y luego, por otra parte, decir lo de la financiación que apuntaba Javier. Sí que es cierto que hay dificultades en la captación, en la inversión
de proyectos nuevos, pero sí también es cierto que nosotros, que hemos trabajado con 2 empresas de captación de inversiones, nos hemos traído aquí fondos de inversión para que la gente pudiera ver alternativas diferentes de financiación, y creo que eso que se convocó a la mayoría de los empresarios de Medina estuvieron 5 personas. Quiero decir que en este tema se ha trabajado, que se han traído fondos de inversión para ver qué financiaciones serán posibles, y que yo creo que hay que seguir ahondando, como dice Javier, en este tema, porque para que se desarrolle, tanto es importante las administraciones para que distribuyan el territorio, como buscar la financiación adecuada. Sí, y nos hemos olvidado de nombrar a Europa. En estos momentos el problema que tiene Medina del Campo de reindustrialización y de fijación de la población se está teniendo también en gran parte de Europa. Está pasando en Francia, está pasando en Alemania, está pasando en Italia. Está pasando también en algunos países, lo que llamamos países del este. Entonces, Europa ya está diseñando un plan para poder fijar población en las cabeceras de comarca que se han visto tan afectadas, pero a nivel europeo. Entonces, quiero decir con esto que ese es un tren que no debemos dejar pasar. Nosotros debemos estar en el andén bien preparaditos para cuando venga el tren europeo de la política europea, de la fijación de población e industria en las cabeceras de comarca más deprimidas o que necesitan reindustrialización, nosotros debemos tomar ese tren. Porque como no lo tomemos, van a ser otras cabeceras las que se van a reindustrializar y no la nuestra. Y luego no le podremos achacar que ha sido mala suerte, o que es que no estábamos preparados, o es que no lo sabíamos. Sí, lo sabemos. Sí, debemos estar preparados. Si no estamos preparados, nos tenemos que preparar. Y si esto lo tenemos que coger sí o sí, porque el no cogerlo será sentenciar para los próximos 60 o 70 años a Medina del Campo. Y esto no puede ser así. Javier. Bueno, tenemos un economista que viene mucho por Medina del Campo y que viene a los debates. Yo creo que es coincido con él. Claro. Le voy a robar, con su permiso, un poco de cómo se explica él. A ver, imaginémonos que Medina del Campo tiene una enfermedad, ¿vale? Aquí muchas veces cuando hablo con gente y con políticos que entran con muchas ganas, le quieren dar una aspirina, un ibuprofeno, y que cree que Medina del Campo se va a curar, sin darse cuenta de que este enfermo que tenemos ya necesita casi un trasplante. No le vas a curar con aspirinas, está muy enfermo Medina del Campo. Medina del Campo no le va a valer. Necesitamos y urge que haya una transformación importante y rápida y algo que dinamice. Eso no quita que si le duele le demos una aspirina para que se le cure el dolor y le duela menos, pero tenemos que empezar a pensar en cuestiones importantes y tenemos que tener políticos a la altura de las circunstancias. Y me voy a referir al tema del famoso corredor atlántico, que he oído muy poco hablar de él en campaña. Y creo que el corredor atlántico, porque hilo a lo que decía Pepe, no estamos hablando de quimeras, estamos hablando de que existe, que está aprobado, que ya hay una financiación de la Unión Europea para potenciar ese corredor atlántico, que ya el Estado, el señor Ábalos, dio una rueda de prensa porque está aprobado ese corredor atlántico. Y Medina del Campo puede tener un problema, puede sufrir lo que nosotros llamamos el síndrome de la política. Y muchas veces el síndrome de la política es hacer las cosas para quedar bien, donde haya núcleos de población importante, aunque las cosas no sean viables ni rentables. ¿Y qué es lo que nos puede pasar? Que los lobbies que han hecho en la zona de Asturias y León, o los lobbies que han hecho entre Zamora y Salamanca, nos virlen algo que estratégicamente tenía que estar en Medina del Campo, porque Medina del Campo tiene la infraestructura, no hay que abordar esas inversiones de cambios de infraestructura para subir todo el corredor atlántico hacia la zona de León. Tenemos para destinar a León y a la parte de Portugal, que al final tiene que salir por el puerto de Isoes, y eso es lo que marca el corredor atlántico. Pero puede pasar que la política es tan necia que prefiera quedar bien con Zamora y con Salamanca que ponerlo donde sea viable y rentable. Y esto puede que no sea un demérito solo de los políticos,
puede que sea un demérito también que tenemos los medinenses, porque los medinenses no levantamos la cabeza. Parece que nos cuesta pedir. Tenemos asociaciones empresariales, digo flojas, por no decir, no me sale ningún calificativo más bajo a la hora de unirnos, a la hora de reivindicar cosas de esta importancia. Y yo creo que es una cuestión de toda la población, no es una cuestión solo de la política, que también es una cuestión de la política, que también hay que estar con el secretario de Fomento cuando lo nombre. Ahora mismo, si se nombra ya gobierno, habrá que estar con el secretario de Fomento. Nos tendrán que decir y tendremos que apostar por ese trasplante que puede ser o un plan de reindustrialización con un gran polígono subvencionado del SEPES, pero que además subvenciona a las empresas para ponerse, que estuvo a punto de venir a Medina del Campo, y yo estuve con el Departamento del Tesoro intentando que estuviera aquí hace años, y estuvo a punto de hacerse en Medina, porque en Medina el tema intermodal solo había 2 puntos tan buenos, o hay otro punto tan bueno como el de Medina, que era el tema de Toledo, pero era para otra zona, no era para la zona norte. Necesitamos que haya ese tema de o una inversión importante por parte del gobierno en colaboración con la Junta, o un corredor atlántico que haga los apartaderos aquí, y que eso haga que a través de eso y de ese apartadero se cree una red logística importante y nosotros tengamos un plan alternativo para dotar a ese apartadero de contenedores de un plan logístico a su alrededor, de terrenos a su alrededor, de ser ágiles urbanísticamente, para que todo lo que conlleva y todo lo que está alrededor de eso seamos capaces de dinamizarlo y no nos durmamos en los laureles. Esa es un poco lo que necesitamos, ese es el trasplante que necesitamos. El puerto seco lo intentó Valladolid hace unos años y tampoco lo ha conseguido, ¿eh? Pero es que no tiene nada que ver, es que el corredor atlántico, es que el corredor atlántico, Pepe, está aprobado por la Unión Europea, sabemos por dónde pasa, y nosotros tenemos que hacer por todos los medios que ese corredor pase por aquí, porque luego hay voces que quieren que salgan antes de llegar a Valladolid. Cuidado, que como nos quiten el paso de aquí y nos desvíen el corredor atlántico, llegando hasta Valladolid, y que salga desde Valladolid para darle la salida a la zona de Galicia, nos quedamos fuera de juego y Medina del Campo podría tener la puntilla dada. Raquel. Sí, bueno, apostar por lo que dice Javier. Yo creo que lo del corredor atlántico es un tema fundamental para Medina, que la situación de Medina es la situación más estratégica para que sea este un punto de salida del corredor atlántico, y es verdad que se posiciona a veces por la política. Salamanca, ya se ha hablado de la posibilidad de que sea, pero yo creo que la política tiene que ser mucho más ambiciosa en sus planteamientos y no debe ser tan localista, y debemos de pensar, nosotros ya estuvimos en el Ministerio con el tema del corredor atlántico, pero yo creo que también nos tenemos que sentar por lo que hablábamos antes, una diversificación del territorio y una estrategia de territorio que no dependa de los políticos de turno, sí depende, que sean altos de mira y que busquen lo mejor para cada territorio. Y yo creo que en este caso el eje atlántico, la zona de salida fundamental es Medina del Campo, y en eso sí que apuesto, porque sería para nosotros un punto de partida y un punto estratégico, como tenía que haber sido en su día el AVE a Madrid, que nos le quitaron porque la conexión lógica hubiera sido a través de Medina del Campo y de Ávila. Pero bueno, esto es lo que hay, y yo creo que lo que sí que podemos exigir es una estrategia nacional de reparto de actividades de industrias regional, pero en el tema del puerto seco yo creo que hay que intentarlo y que seguir intentando que Medina sea el punto estratégico, y es el futuro para nosotros. En eso estoy de acuerdo totalmente. Bien está seguir intentándolo, yo también lo apoyo, ¿no? Aunque sea con mis pocas fuerzas, y yo quisiera romper una lanza, como decía Javier antes, es que tenemos una asociación de empresarios que o no se moja o no actúa o tal. No, vamos a ver, tenemos que entender que las asociaciones de empresarios de Medina del Campo son fundamentalmente asociaciones de empresas, es decir, los empresarios como tal solo son los titulares de las empresas, y las empresas de Medina del Campo, por desgracia para Medina del Campo, son muy pequeñas industrias que tienen muy poca capacidad de inversión, muy poca capacidad, muy poca fuerza económica para llevar grandes proyectos adelante, ¿eh? O sea, no se puede pedir a una hormiga que construya un castillo, se puede pedir a una hormiga que vaya arrimando su granito de arena, pero no que construya el castillo. Entonces, en ese sentido,
las asociaciones de empresarios de Medina del Campo, la Asociación de Empresarios de Medina del Campo, que hay varias y sectoriales, se mojan, hacen lo que pueden, pero también hay que reconocer que con las fuerzas que tienen, no se les puede exigir más allá. Como no se les puede exigir a los empresarios, yo insisto, aquí las administraciones tienen una labor fundamental y tiene que ser una labor en ese sentido piramidal. Es decir, los ciudadanos, todos, debemos exigir al ayuntamiento, los ayuntamientos de la zona deben exigir a la Junta de Castilla y León y Castilla y León debe exigir al Gobierno central para que presione también a Europa y haga un determinado reparto del territorio y de la industria del territorio. Javier, ya en la última ronda para ir concluyendo, ¿crees que el cambio de gobierno aquí en Medina puede beneficiar o perjudicar a que vengan nuevas empresas, no sé, por la novedad del nuevo cambio, porque puedan pensar que se puede hacer mejor o no, o mejor antes que ahora? Esto sería como tener una bola de cristal, ¿no? Futuribles. Yo soy de los que pienso que primero hay un tema que no hemos tocado, que también es el pequeño comercio y demás, que crea empleo. Yo creo que el pequeño comercio vive un poco rebufo. Yo creo que se ha hecho mucho por el pequeño comercio, con todo lo que la gente diga, en el sentido de bueno, pues se ha hecho ferias, se ha hecho una dinamización turística, cosas para traer gente a Medina del Campo, y en eso se ha tomado la batuta normalmente desde el ayuntamiento a la hora de traer gente. Lo que pasa es que el pequeño comercio vive de que haya población en Medina. Medina del Campo tenía que haber ido creciendo de población y Medina del Campo está estancado de población. Tenemos empresas sin que mañana, yo siempre digo que sin que mañana abriera ningún servicio en Medina, podríamos dar servicio perfectamente a otras 5.000 personas en Medina del Campo sin tener que abrir, no quiero ser exagerado, podría haber dicho más, que probablemente también, pero puede dar servicio a otras 5.000 personas que vivieran en Medina del Campo sin tener que abrir ni un solo pequeño negocio, es decir, ropa, helados, 1000 cosas de lo que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que el pequeño comercio siempre se dinamiza solo. Cuando se venden zapatos aparecen 3 tiendas de zapatos, cuando se dejan de vender zapatos desaparecen las tiendas de zapatos. Quiero decir, no es algo que tengamos que ir a buscar, es algo que tenemos que facilitar su implantación, pero no tengamos que ir a buscar. Creo que se ha hecho una falsedad con ciertas cosas hablando de este tema, por eso yo he dejado muy claro que el que crea que por venir él o no venir van a abrir o cerrar un negocio es que no ha entendido de qué va la economía. Lo que pasa es que muchas veces la ignorancia es la madre de todos los atrevimientos. A partir de ahí, ¿esto va a mejorar o no va a mejorar que vengan empresas? Pues mira, ¿vamos a ser capaces de estos 2 proyectos que hemos hablado importantes llevarles? Si estos 2 proyectos cuajan, van a venir empresas. Si no cuajan, pues no vamos a ser capaces de traer empresas. El equipo, yo les doy que estarán encantados de intentar traer empresas, pero también va a depender, primero, de cómo circule la economía. Yo recuerdo que en el 2003, 2004 no había que ir a buscar empresas, se pegaban en la puerta de Cencola, porque es que en el 2003 y en el 2004, si tú sacabas un suelo industrial, al día siguiente te lo había comprado alguien. Hoy hace que no te preguntan por un suelo industrial o te preguntan muy poquito, pero claro, ¿en qué ciclo económico nos vamos a mover en los próximos 4 años? Pues parece que nos vamos a mover en un ciclo económico, bueno, de un crecimiento, pero no tampoco que haya ningún boom, ¿no? ¿Va a crecer la economía? Bueno, pues vamos a crecer un poco y vamos a estar ahí. ¿Eso para Medina del Campo es una salvación? No. ¿Va a haber suerte de que a lo mejor la nueva generación de otros sectores? Porque nosotros necesitamos apostar por otros sectores. El vino está dando muchísimo dinero a toda nuestra comarca, pero necesitamos otras alternativas, porque nos puede pasar como con el mueble. Es decir, podemos depender de una bajada o no bajada de un solo elemento, como puede ser el vino. Imagínate que dentro de 5 años o 4 la uva empieza a bajar y económicamente tiene un pequeño desgaste. Bueno, pues eso nos afectaría mucho, con lo cual tenemos que apuntar a lo que producimos, tenemos que apuntar a otros cultivos, tenemos que apuntar a transformación. Políticamente, ¿pueden hacer algo más de lo que se ha hecho? Pues me imagino que aquí todo el mundo buenas intenciones ha tenido, pero efectividad ha sido muy complicado. Yo entiendo que en la época de la crisis, la primera legislatura que tuvo el Partido Socialista, era complicadísimo. Allí si había un dicho entre los empresarios que decía: si tienes una idea, siéntate que se te pase, anda y no hagas nada. La segunda parte de la segunda legislatura, entiendo que se podían haber conseguido otras cosas y entiendo que el grupo de gobierno tuvo un demérito en ciertos aspectos, es decir,
Creo que el centro de transporte tenía que haber estado acabado muchísimo antes, no entiendo por qué no se acabó y no entiendo por qué no se le dio la relevancia que se tenía que haber dado en su día. Incluso creo que el centro de transportes al final de la legislatura anterior se tenía que haber empezado a plantear, y creo que esas inversiones dinamizadoras se han dejado mucho. Ahora hemos acabado, si no creo recordar mal, aunque no esté entregado, se ha acabado la primera fase, pero se necesita completar la segunda fase. Yo es que el grupo de gobierno lo que quiero es que se ponga a trabajar ya y luego podremos hablar, porque tampoco sé si la segunda fase la quieren plantear ya, la quieren dejar para dentro de 2 años. La primera fase no vale para nada si no tienes la segunda, porque la primera fase lleva las infraestructuras, lleva los desagües, lleva toda la canalización, pero aparcamiento de camiones o dinamizarla en los terrenos que tienes enfrente, es que tampoco es el plan estratégico. Yo creo que ahora le estamos dando estos 100 días al gobierno, pero ya tendrán que tener un plan estratégico de qué es lo que quieren hacer. Cuando conozcamos el plan estratégico podremos decir, está bien, está mal, puede ser efectivo o no puede ser efectivo. Pero Javier, si me preguntas, ¿cuáles son las líneas maestras para tener industria que tiene el nuevo gobierno? De momento no las sé, con lo cual no tengo ninguna noticia, no puedo juzgarla, ni para bien ni para mal. Raquel. Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante, y es que hemos dejado sentadas bases muy importantes. Primero, empresas que ya tienen tramitándose la licencia de obra que se van a instalar en Medina, como son las empresas de placas solares. Tenemos el centro de transporte en marcha, y es verdad que se tenía que haber hecho antes, pero como era con la Junta, las cosas muchas veces no van al ritmo que tú consideras o que tú quieres, y por lo menos la primera parte esté realizada. Creo que se han puesto todas las bases para que se consiga ahora mismo el tema de la reindustrialización a nivel regional y a nivel nacional, el centro de transportes, como os digo, los beneficios fiscales, los terrenos, todo está puesto encima de la mesa. Hay un directorio empresarial, hay un estudio económico mensual, están todas las bases puestas. Es verdad que la primera legislatura era prácticamente imposible, y en la segunda el techo de gasto puesto por el señor Montoro nos ha permitido que reduzcamos la deuda de 11 millones a 3, pero no nos ha permitido invertir, y eso ha dificultado mucho la política municipal, no solo en Medina del Campo, sino a nivel general. O sea, yo espero que este gobierno, y eso les va a beneficiar a los gobernantes que llegan ahora, quite el tema del techo del gasto. Yo creo que los municipios hemos pagado excesivamente el tema de la deuda pública cuando quizá no éramos los más endeudados, pero no te permitían ni por el techo de gasto realizar inversiones, con lo cual tenías que ir quitando deuda, has quitado mucha deuda, pero si todo ese dinero que nosotros no hemos podido invertir y que hemos quitado de la deuda lo hubiéramos invertido en Medina, nos hubieran permitido legalmente invertirlo, Medina hubiera producido una transformación mucho más importante. Yo espero que el gobierno del señor Sánchez, cuando se constituya, consiga quitar el techo de gasto y la tasa de reposición que no te permitía contratar gente. Creo que la primera legislatura ha sido muy difícil por el tema de la crisis, y la segunda no hemos tenido las manos atadas, y lo que hemos hecho lo hemos hecho con muchísimo sacrificio. Tenemos un centro que puede ser un futuro de centro de nuevas tecnologías, como es el Simón Ruiz, que se está rehabilitando. Tenemos las medidas fiscales, tenemos los terrenos, tenemos la propuesta de reindustrialización aprobada por todos los grupos políticos. Por tanto, yo espero que puedan hacerlo con facilidad o con relativa facilidad. Nunca va a ser fácil, y en eso tendrán nuestro apoyo, y si no, pues tendrán nuestra crítica, por supuesto. José Manuel, para cerrar el debate, para terminar el debate, una anécdota. Decía el señor propietario de Mercadona, que es el señor Roig, decía a sus empleados en un meeting de estos que suele dar a sus empleados: en esta empresa puede trabajar todo el mundo menos los asquerosos. Y alguien le dijo: hombre, no serán asquerosos, serán los asquerosos. Y él dijo: no, son los asquerosos, son los que siempre tienen un esque. Es decir, cuando hay que hacer una cosa, es que nos ha pasado esto, es que tenemos que, es que, siempre hay un esque. Es decir, en este momento no se puede ser asqueroso, es decir, tienes que jugar con la baraja que te ha tocado, con los dineros que te han tocado, con las posibilidades que te han tocado.
No vale de nada fustigarse, decir, es que tenía presupuesto, es que no, es que la Junta de Castilla y León va lenta. Bueno, pues la Junta de Castilla y León... Esos son los mimbres con los que nos han Sí, claro, ya, bien, pues la Junta de Castilla y León va lenta, pues es que hay que ir a desayunar todos los días con el señor consejero. Y si no te recibe, estás a la puerta de la tal, y decirle, señor consejero, cuando quiera me recibe, y si no, mañana voy a estar, no me reciba. Bueno, le acompaño al ascensor. Si yo en tu negocio te impido que inviertas en productos para crear helados, es difícil que crees helados, por mucho es que te quieras. Pues muchas veces, perdón por la tal, la administración nos está poniendo cortapisas continuas que no se ponen en otros sitios, ¿eh? O sea, que eso de que... Perdón. No es que se impidan o no, es que la administración muchas veces viene siendo un cortapeso, poniendo unas cortapisas importantes para el crecimiento de todo, del comercio, de la industria, de todo. Quiero decir, por terminar, por terminar, los medinenses no tenemos que ser asquerosos. La culpa no es solo del ayuntamiento, no es solo de la Junta, no es solo del gobierno, no es solo nuestra. Nosotros somos la base de la población y nosotros tenemos la responsabilidad de exigir a nuestros políticos locales, de exigir a nuestros políticos autonómicos y de exigir a nuestros políticos nacionales e incluso supranacionales que vayan poniendo los medios para solucionarnos este problema. Aquí hay un problema y aquí hay que solucionarlo. Javier, ¿ibas a puntualizar? Simplemente una cosa, y voy a decirlo y alguno me va a odiar por esto, pero tenemos que dejar de ser tan quejicas, porque en muchos de los casos nosotros, la población, ¿desde cuándo se ha visto que alguien que porque le va mal o no tiene empleo o la estamos pasando mal, tengamos que echar siempre la culpa al ayuntamiento cuando es el que menos políticas no tiene competencias de empleo? Pero sin embargo aquí con el tema del empleo siempre se ha dicho, es que el ayuntamiento... ¿Pero de dónde ha salido esto? ¿Quién ha inculcado a la gente que tenga que ser el ayuntamiento el que marque las políticas de empleo si no tiene ni competencias en el empleo? Pero sin embargo nadie he oído hablar de la Junta de Castilla y León, que es el que tiene las competencias activas de empleo. Y es que te dabas una vuelta por Medina del Campo y te llegaba uno, es que el ayuntamiento no ha traído empleo. Y el ayuntamiento, pero se tendrá la Junta, que es la que tiene las competencias. O sea, que nos hemos vuelto también todos muy quejicas con respecto al ayuntamiento, a todos los ayuntamientos, que parece que el ayuntamiento tiene la obligación de solucionarnos a todos el problema, y no es para lo que se crea realmente la administración municipal, sino que es para ocuparse de esos problemas cercanos, pero no para llevar una política. Otra cosa es que lo intente, que haga, que facilite cuando venga, pero que somos también todos un poco que si no nos va bien, esto es culpa del ayuntamiento. Gracias, José Manuel. Gracias, Raquel. Javier, hasta otra ocasión. Buenas noches.